Vale, bueno, pues ¿cómo ve ya prácticamente al cierre de la campaña? Termina ya el próximo miércoles la época de campañas. ¿Cómo ha sentido? ¿Qué termómetro tiene usted después de todas estas semanas que estuvo actuando de una manera intensa de acuerdo a lo que vimos, hasta una situación ahí terrible, sí, terrible porque rescató usted un perrito por ahí que nos dimos cuenta? Platíquenos, ¿cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido el termómetro que ha medido en estos Mira, días? el termómetro nos dice que vamos bien. Yo estoy convencida de que vamos a ganar, sin embargo no me puedo confiar, nunca me ha gustado ser confiada. Vamos a seguir trabajando hasta el último día. El último día de campaña es el día 27, entonces Ajá. ya estamos a punto de cerrar. Estamos ahorita ya por definir el cierre, que yo creo que va a ser el martes, porque el miércoles tenemos el cierre De de Ricardo Diego Anaya. y de Ricardo Anaya. Así Ha es. habido muy buena aceptación con la gente. Ajá. Obviamente no estamos al 100% y hay muchas tareas por hacer y que tenemos que estar ahí trabajando, pero muy buena aceptación. ¿Qué es lo que ha palpado de las necesidades que, se han convertido, digamos así, en sus prioridades dentro de la lista de actividades legislativas que tendrá programadas a partir de la próxima? Desde el inicio de la campaña señalamos que traíamos ya propuestas muy claras, pero que lo que queríamos justamente era escuchar a la gente. Claro, claro. Y por eso iniciamos con lo de las 24 horas de Que escuchar fue único propuestas. No, y fue muy padre porque oímos propuestas de adultos mayores, de jóvenes, de niños, con diferentes formaciones, con diferentes inquietudes. Y durante toda la campaña hemos seguido escuchando. La próxima semana vamos a sacar las propuestas ciudadanas. O sea, de las que ya traíamos nosotros, le vamos a estar sumando las propuestas de lo que hemos estado escuchando de la gente. ¿Qué es lo que más nos ha comentado la gente? El primer punto, y es el fundamental, y es en el que debemos de poner toda nuestra atención, es el tema de seguridad. Claro. Seguridad es lo que más le preocupa y nos debe de ocupar a todos. Y debe ser un trabajo conjunto de coordinación entre Estado, la Federación, el municipio y los tres niveles de gobierno. Nosotros ya tenemos una propuesta que estamos planteando en tema de seguridad, que tiene que ver con sentar las bases de coordinación con el Estado y los municipios para que los programas de gobierno de todas las áreas tengan un enfoque de prevención del delito. Hoy tenemos, por dar un ejemplo, que cultura o deporte cumplen con sus metas, van dirigidos a su objetivo. En el caso de deporte, pues el tema deportivo. Ajá. Pero creo que si se trabaja de manera coordinada, con seguridad, enfocados a la prevención del delito, vamos a tener menos delincuentes y menos delitos en el estado y en todo municipio. Por ejemplo, ahí en el tema del deporte, candidata, esta manera de trabajar que ha sido una tradición en el país, de darle recursos únicamente a los que ya lograron resultados, ¿no se ha convertido en una antítesis de lo que deberíamos de hacer como prevención? ¿Cómo abordaríamos esa parte para lograr que más niños tengan acceso a recursos para practicar deporte? Mira, tenemos las dos peticiones. Tenemos deportistas de alto rendimiento. Ajá. Que siempre nos han dicho que no les alcanza y que si realmente queremos seguirlos impulsando requieren apoyo. Entonces no los podemos descuidar. Como ejemplos. Como ejemplo tenemos hasta adultos mayores que tienen medallas en diferentes deportes que los tenemos que seguir impulsando. Sin embargo, hoy, si el tema que más nos preocupa y nos debe de ocupar es la seguridad, pues también tenemos que dedicarle presupuesto a aquellos programas deportivos que vayan enfocados a mantener a los muchachos en actividades positivas. Me decía en el día de las 24 horas de escuchar continua, me decía una niña, me dice, es que nos acaban de arreglar el parque muy bonito, yo hago mi tarea, como, y luego me salgo al parque, como a las 4:30, pero ya a las 5:30 yo ya no puedo estar en el parque porque tenemos niños más grandes que están haciendo cosas malas, que nos están diciendo que hay un problema de seguridad. Si a esos muchachitos de 14, 15, 16 años les llevamos deporte, les llevamos cultura, o los entretenemos en actividades positivas, van a estar en esas cosas ocupados, siendo más productivos y no delinquiendo o generando un problema a la sociedad. Perfecto. Entonces creo que sí es muy válido y sí lo podemos hacer, simplemente dejando claras las bases. Excelente. Me estaba platicando los otros temas. Bueno, el primer tema es seguridad. Segundo tema fundamental que lo hemos venido oyendo de manera recurrente, educación. Hay mucha gente que nos pide becas. ¿Qué creo yo? Y va junto con otra de las propuestas que traemos enlazada.
O sea, entiendo que la gente quiera becas, es un programa exitoso, pero tenemos que evaluar también los programas de becas. ¿Cuáles becas realmente van dirigidas a que los niños no deserten de la escuela? Porque hoy tenemos que los niños que más desertan son entre 15 y 16 años, se nos están saliendo de la escuela. ¿Qué está generando que los muchachos se salgan de la escuela para entonces que los programas realmente vayan dirigidos a evitar que se salgan? Porque la beca, se pide beca, pero la beca es un apoyo económico, apoyo en especie, pero ¿cómo podemos garantizar que esos apoyos educativos realmente hagan que los muchachos no deserten o los niños no deserten? ¿Qué creo yo que se debe de revisar desde la planeación, las estadísticas, para mandar el recurso público a los programas educativos que más nos van a generar que los muchachos sigan en la escuela y que tengan mejor calidad educativa? No nada más decir más becas por dar becas, sino qué tipo de apoyos son los que nos van a generar que los muchachos sigan estudiando. Que no sea un clientelismo también. Sí, exactamente. Porque luego después se descompone, ¿no? Ya después ya las becas no son de los niños, sino de las familias. Lo que tenemos que generar es que realmente vaya dedicado a la educación y que aparte nos genere que los muchachos sigan estudiando. Yo creo que sí se debe de revisar la planeación y se deben de revisar los programas. Y programa que no funcione y no vaya dirigido justamente a generar esto, pues que desaparezca y que se lo pasen al programa que sí nos dé mejores resultados y que realmente genere una mejor calidad de vida a la gente. Oiga, en el tema de pobreza, ¿cómo vio la situación aquí en su distrito? Mira, el distrito tiene diferentes caras. Tiene la cara bonita, la cara de desarrollo, la de mayor plusvalía, pero luego también tenemos la otra parte del distrito que hay mucha pobreza, muchas carencias y donde faltan servicios. Entonces son diferentes condiciones con diferente problemática que a ambos se debe de estar atendiendo, pero la cara donde hay más marginación se debe de atender con programas, insisto, muy bien cuidados, que no sea de solamente dar, como tú decías, que genere clientelismo. Lo que tenemos que buscar son programas que saquen a esas personas de esas condiciones, que las ayudes a salir adelante, que las ayudes a prepararse, porque, insisto, también va a generar que baje la delincuencia. Nos tocaba hace como 15 días que la gente nos exigía que se limpiara un baldío porque en una vecindad era quien se los ensuciaba y que esos muchachos se drogaban y eran los que estaban robando, los detenían y salían. Me dicen, no se vaya a parar a la vecindad porque está peligroso. Voy con ellos y me doy cuenta en qué condiciones viven, condiciones infrahumanas. ¿Qué necesitamos? Pues buscar programas donde esos muchachos salgan de esa pobreza, donde esa familia se prepare y en ese momento sí van a dejar de delinquir, van a vivir mejor ellos como familia, pero también van a hacer que la comunidad, la colonia donde ellos viven inmersos, vivan mejor y más seguros. ¿Cómo plantearían ustedes la situación desde el punto de vista del Congreso? Evitar que los jóvenes se conviertan pues ahora sí que en la fuente de empleados para el crimen organizado, que los está contratando, lo sabemos por las ventajas que tienen desde el tema legal de que no los pueden meter a la cárcel, o si los meten nada más es un ratito, y que ya son crímenes de alto impacto en los que están participando los jóvenes. Educación en la escuela, pero también necesitamos que los padres de familia asuman su responsabilidad de padres de familia y que también eduquen con principios. Nos ha tocado gente que los mismos padres de familia saben que están robando, les llevan las cosas robadas y son los mismos que los solapan. O madres de familia que me dicen que a los 7, 12 años ya no pueden controlar a sus hijos. Madres que se quejan de la inseguridad cuando sus hijos son los que se andan agarrando a pedradas o en campales y ya está asesinando otras personas. ¿Qué necesitamos? Trabajar en equipo. Sí, gobierno, los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes, pero también trabajar con la ciudadanía y trabajar con la formación desde la familia. Si ese vínculo en la familia se rompe, pues puede haber más policías, puede haber más presupuesto para prevenir el delito, pero sin embargo, o sea, se va a perder esa sensibilidad humana y esa educación que se da desde la casa. Entonces creo que tenemos que trabajar en conjunto, en equipo, ayudándole a las familias a que tengan mejores condiciones de vida, que tengan mejor empleo, que tengan preparación, pero trabajando de la mano con ellos, con talleres, o con otro tipo de preparaciones para fortalecer también la educación en casa. ¿Hay que bajar la edad de penal? Son muchos temas que se tienen que analizar. Yo creo que yo le voy más a la educación, para evitar que anden delinquiendo. Yo siempre he sido convencida que hay que prevenir en lugar de estar lamentando,
porque si nada más vamos a estar metiendo a la cárcel, que yo, insisto, yo digo que quien comete delitos sí debe de tener una pena, independientemente de varias situaciones de derechos humanos. Yo estoy convencida de los derechos humanos, pero creo que en México hoy todavía tenemos que tener varias reglas duras para poder estar castigando, pero sin embargo, si nada más castigamos y no prevenimos, entonces no vamos a solucionar el problema. Hoy castigamos a 5, pero ya atrás de ellos ya vienen 15, 20. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues generar que la sociedad vaya mejorando y que haya menos delincuentes, no solamente estar castigando por castigar. Oiga, ¿cómo recuperar? Digo, anteriormente en las escuelas pues había mucha disciplina, era muy, ya sabemos que era las escuelas y en la casa, que era el reglazo y que esto y lo otro, pero ahora pareciera que la displicencia se convirtió en una forma de vida en las escuelas, sobre todo a nivel medio, superior, básico, también a nivel secundaria, que los maestros se quejan mucho de eso. Es que ya no puedo ni siquiera decirles porque luego ahora ya hasta los papás se meten a defender como si fuera dos grupos. Es muy delicado lo que tú comentas y me ha tocado en comunidades rurales frecuentemente y en algunas urbanas, donde los maestros han ido a hablar conmigo para decir que ellos quieren educar, quieren tener disciplina y los papás son los que no lo permiten. Me tocó en una comunidad rural donde por reprobar al muchacho, el papá llegó con navaja a amenazarlo. Entonces yo lo que digo es que la educación, una mejor forma de educar es el ejemplo, y el ejemplo arrastra. ¿Cómo podemos pedirle a un niño que actúe correctamente, que sea buen ciudadano, si está viendo un comportamiento de un padre de esta naturaleza, ¿no? Entonces, por eso insisto, gobierno tenemos una responsabilidad muy grande, pero también los padres de familia. No podemos exigir que en la escuela les den principios, valores que no dan en la casa, que están viendo que los antivalores vienen directamente de los padres de familia. Entonces, sí tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que formar mejores ciudadanos, tenemos que desde chicos estarles con las clases de civismo, de ética, meter así muy en el ADN de la gente que tenemos que ser buenos ciudadanos para que realmente podamos cambiar la sociedad. Si no lo hacemos de esa manera, insisto, las leyes, los policías pueden seguir avanzando, podemos tener más policías, podemos tener leyes mejores, pero si tenemos malos ¿ejemplos? Metodología educativa, si tenemos malos ejemplos en casa, no vamos a avanzar. ¿Está de acuerdo con la propuesta que se hizo de las escuelas militarizadas? Lo que tenemos que ver es a cuál es el alcance. Yo hoy no conozco exactamente cuál es el alcance. Yo creo que sí tenemos que tener escuelas con mayor grado de preparación, con principios, con ética y también con el sentido de que si tienes que cumplir con las reglas y que tengas que tener, ahora sí que de manera muy clara, estricta, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Por último, en ese mismo tema, se ha perdido la frontera de repente en el intento de socializar más, como que nos hacemos más amigos y permitimos todo tipo de tropelías, a veces hasta groserías, o sea, eso de que nos hablan de tú, cuando como que se pierde esa categoría en el gobierno. Por ejemplo, Macron dio un ejemplo recientemente a un niño que le quiso hablar como si fuera una persona, porque le dijo, yo soy el presidente. Estamos en una ceremonia, a mí no me puedes hablar de tú, ni mucho menos. Yo soy el presidente de la República, me tienes que hablar como señor presidente. Eso es lo que deberíamos de hacer, diputada. Ese es un ejemplo muy radical. Yo lo que creo es que tenemos que respetar las instituciones. Okay. Y el respeto no es solamente de cómo te refieres a ellas, sino es cómo actúas ante ellas. Esa es la gran diferencia. Yo, de manera particular, yo siempre he dicho que me digan Ale, ni títulos ni nada por el estilo, ¿sí? O sea, cercanía porque total. Es el tema de la cercanía total, y el hecho de que me hablen de tú no quiere decir que hay una falta de respeto, hay cercanía. Lo que sí es en qué tono y cómo te diriges a mí. Entonces esa es la diferencia. Te digo, yo considero que sí se debe de enseñar a los menores que respeten las instituciones. Hoy no se respeta ni siquiera la institución de los padres, no se respeta la institución de la escuela, ni de quién es el director, ni de quién es tu autoridad. Y los padres en algunas ocasiones también solapan ese tipo de falta de respeto hacia las instituciones en general, incluyendo la institución de los padres. Entonces, no es tanto si te refieres de tú o no, sino cuál es la relación y de qué forma te relacionas. Yo creo que esa es la gran diferencia, es respetar las instituciones.
Hoy, mis abuelos todavía me pueden a mí llamar la atención porque yo respeto la figura de mis abuelos porque ellos formaron parte de mi educación y jamás les faltaría el respeto. Hoy vemos que los padres les faltan el respeto a sus padres y los nietos ven que hacen que el propio hijo falte el respeto al papá y al abuelo. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que cuidar, que se respeten las instituciones en general. Por último, candidata, preguntarle, ¿hay una percepción la ciudadanía que ha roto con el enlace con el político? Pareciera que un político dice, ay, no, me cae mal, o no, como que no combina. Y vemos también a veces el dispendio de recursos en el Congreso. Recientemente vimos una noticia donde pues, se gastan 20 y tantos millones de pesos para proteger el estacionamiento de las lluvias. Digo, son mensajes que lastiman. ¿Qué hacer para lograr que la ciudadanía crea que de verdad son ustedes los representantes de los ciudadanos que viven el día a día, a veces ni sin comer? Me regreso al tema de las instituciones. Las instituciones están formadas por seres humanos, y los seres humanos pues a veces nos equivocamos, ¿no? Okay. Y esos errores se tienen que corregir. Los políticos están muy demeritados, yo creo que la clase política hemos sido muy criticados por el actuar de algunos. Yo lo que siempre les he dicho es, así como los diputados es una institución y está formada por humanos, las demás instituciones también están formadas por humanos y también han cometido errores, y por unos le llevan otros. Hay asociaciones civiles con fines muy buenos y por unos juzgan a otros. En las propias iglesias, por el actuar de uno, juzgan a todos. En el gobierno, por el actuar de unos, juzgan a otros. En las familias, por un miembro de la familia, juzgan a toda la familia. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la diferencia, hacer que también se conozcan los casos de buenos políticos, así como hay buenos ciudadanos. Digo que yo estoy convencida que habemos más personas buenas que malas. El tema es que a veces lo que se conoce son los ejemplos negativos y no los ejemplos positivos. Claro. Y tenemos que predicar con el ejemplo y cambiar esa percepción. Yo estoy convencida de que habemos muchos políticos buenos que queremos trabajar, sin embargo, por el actuar de uno o dos, nos llevan a todos al baile, diría, ¿no? Sí, y nos juzgan a todos. Entonces, si yo lo que les pido a los ciudadanos que revisen, que no juzguen por juzgar de manera pareja, que revisen quiénes son los perfiles, qué trayectoria tienen, qué han hecho, y que no se dejen influir por el trabajo de otros. Insisto, tenemos que cambiar esa percepción, y la única forma de cambiarla es trabajando y predicando con el ejemplo, que te digo, regreso al ejemplo del padre de familia, ¿sí? Si el padre de familia se porta mal, pues el hijo se va a portar mal. También como políticos tenemos que predicar con el ejemplo y dar todos los días ejemplo de vida, tanto en tu vida pública como en tu vida privada, porque no puede haber tampoco choque de trenes y ser incongruente. Claro. ¿Y la corrupción? La corrupción se tiene que atacar. Yo estoy peleada con los actos de corrupción. Mi vida ha sido muy directamente formada en temas de presupuestos, de ejercicio de recursos públicos. Me ha tocado en determinados momentos hasta denunciar funcionarios públicos hace algunos años, y no lo dejaré de hacer, porque una de las tareas principales del legislador es la fiscalización. Claro. Me ha tocado oír ahora en tiempos electorales a muchos candidatos que se la pasan prometiendo cosas que ni siquiera como diputado te toca. Pues ni siquiera hacen campaña. No, pero aparte promete, cuando salen a hacer campaña, prometen cosas que ni siquiera en tu ámbito de competencia está, como si tú fueras a ser gobernador, como si tú fueras a ser presidente municipal. Hay de dos sopas. O no conocen la Constitución y no saben qué le toca hacer a un diputado, o la otra lo hacen con toda alevosía y ventaja para engañar a tu votante, que eso es peor todavía, ¿eh? Las dos cosas son malas, ¿eh? Pues es corrupción también, pues estás engañando a la gente. Entonces, una de las funciones principales de un legislador, llámese federal o local, en este caso local, es fiscalizar los recursos públicos, cómo se gasta, en qué se gasta, y si hay un mal manejo, castigarlo. La Auditoría Superior del Estado depende del Congreso. Entonces, como diputada, mi tarea será estar vigilando que cada peso vaya a donde más se necesita, que se gaste de manera adecuada, porque esa sí es una función de un legislador. Existe ya hoy un sistema de evaluación del desempeño que evalúa los programas y tiene que ver con lo que te comentaba hace rato. Tenemos que verificar que ese sistema realmente tenga un fin práctico, porque el sistema existe, se evalúa, pero luego programas mal evaluados, al siguiente año le siguen metiendo dinero. Le digo, no es malo solamente quien se lleva el dinero a su bolsa, es malísimo
quien se lleva un peso público. También está tirando el dinero de la ciudadanía quien lo invierte de manera incorrecta, que no está generando un bien a la sociedad. Entonces hay responsabilidad en los dos casos, quien se lo roba y quien lo ejerce de manera inadecuada en algo que no tiene ningún beneficio para la gente. Cuando estuve como tesorera, hasta los funcionarios me eché encima porque puse reglas muy claras donde la gente en las dependencias no podían estar pagando comida, no podían estar pagando galletas, refrescos y demás. Muchos se molestaron, pero dije, a ver, viene la gente a pagar su predial con sacrificio, sus 180 pesos, o en ese tiempo era menos, eran como 160 y tantos pesos, pero con sacrificios pagaban su predial, claro, como para que tú autorices pagos personales, que dicen, pero es que es poquito, sí, súmale de poquito en poquito, ¿cuántas cuotas mínimas son? Entonces todo eso también hay que empezar a controlar, hay que controlar los gastos. El dinero no es tuyo, el dinero es de la gente, y la gente lo paga con sacrificio, y eso hay que cuidar. Entonces hay que romper con esa burbujita. Es correcto. Muy bien. Aunque pese a muchos, hay que romper ese tipo de cosas. Perfecto. Oiga, y ya nada más para cerrar el tema de la eficiencia legislativa. Sí. ¿Cómo se podría lograr que haya una revisión permanente y sobre todo que haya también resultados, ¿no? Porque pues también es un trabajo, o sea, es un trabajo donde también se está logrando un recurso, ¿no? Mira, ahora con la elección consecutiva da una oportunidad de evaluar mejor a los que ocupan un cargo público, en este caso en el tema del legislativo, los diputados. De repente hay quien presume que hace y no hace, y solamente porque lo presume ya se la compraron. Hay muchas metodologías que se han estado utilizando para medir a los diputados. Me tocó en la Ciudad de México como diputada federal que evaluaron, pero evaluaron con bastante sesgo, y se dice que está con sesgo económico, y que diputados que nunca participan, nunca trabajan, salieron como los mejores evaluados, y diputados que trabajan mucho y que han dado muy buenos resultados salieron con pésimas calificaciones. Cuando pedimos las relaciones en Excel para poder ver sus fórmulas, ni las sumas le salían porque estaban completamente manipuladas. Entonces sí tenemos que buscar una forma de evaluar correcta, objetiva, y qué mejor que utilizar lo que el sector privado ha estado proponiendo. El Observatorio Ciudadano, el CCE y varios cámaras, como la Cámara de Casado, han estado trabajando para proponer que se haga el observatorio legislativo. Ellos ya hicieron investigaciones, el observatorio ha estado viendo cómo trabaja el Congreso de Jalisco, que ha sido exitoso en cuanto al observatorio legislativo, y lo que yo creo es que hay que sumarnos a esa propuesta ciudadana que es del observatorio y de diferentes cámaras para hacerla propia. ¿En qué consiste? En tener muy clara la metodología de cómo se va a evaluar, que quien te evalúe no sea la propia cámara, si no te conviertes en juez y parte, sino que sea la propia sociedad civil quien te evalúe, en este caso el observatorio ciudadano, y que quede muy claro qué es lo que vas a medir. No es mejor diputado quien presenta más iniciativas, porque luego hay iniciativas que te dan pena, porque no tienen sustancia, no generan ningún beneficio a la sociedad. Hay que ver la calidad de las iniciativas. Segundo, también es buen diputado, no solamente el que presenta, sino el que para propuestas que perjudican a la gente, y eso nadie lo mide. Creo que eso también se debe de medir. Cuando estamos en reuniones privadas de mesas directivas, ahí es donde nos damos realmente, ahora sí, se dan los debates, se dan los agarrones de decir, yo no voy por esto, por lo otro, y eso ni siquiera es público, pero eso yo creo que también se debe de medir, es el no dejar pasar iniciativas que perjudican, que estudiaste, argumentaste en contra, y yo creo que también eso es válido. Hay otras formas que también evaluar, cómo tu trabajo legislativo es uno. El tema de cómo trabajas internamente en la Cámara, pero también tu trabajo cercano con la ciudadanía. Yo creo que también esa parte tenemos que empezarla a evaluar. Hace 3 años, por primera vez, yo hice campaña y me decían que sus diputados nunca regresaban, que nunca los veía. Mi compromiso fue estar regresando y estuve regresando. Aquí yo creo que también tenemos que medir de qué manera sigues cercana. Hay quien dice que tu trabajo solamente es aprobar leyes y que no tienes por qué dedicarle tiempo a la cercanía con la gente. Yo no estoy de acuerdo. Si la gente te puso ahí, si tú los representas, ¿cómo vas a representar si tú no tienes cercanía, no escuchas? Entonces yo creo que sí es un principio fundamental, que aunque no venga ley, es un principio moral, ético, de estar cercano con la gente. Perfecto. ¿Algún mensaje final? Pues solamente pedirles que no se nos vayan a quedar sin votar. El día 1 de julio espero que todos salgan a votar, que salgan a votar en el 3er distrito por Ale Gutiérrez, que salgan a votar por el PAN,
Tenemos varias propuestas en diferentes ámbitos, en tema de violencia por las redes sociales, en tema de seguridad, adultos mayores, personas con discapacidad, protección animal. Propuestas hay muchas. La propuesta más importante es la que ustedes nos hagan. Todavía hoy, mañana, el lunes nos pueden estar mandando propuestas para poderlas integrar. Me va a dar mucho gusto recibirlas y no se olviden de votar y voten por el PAN. Muchas gracias. ¡Qué bella! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Usted sí trae todo.